Bien, bien, rápido. Sal, pues, sal. ¿Vamos a salir? Ariana. Ariana. Ahorita salgo. Cierra, ya me voy a... Cierra, Ariana, cierra. Sal. ¿Vas a salir? Siéntate ahí. Buenas tardes, licenciada. Licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo licenciada. están? Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al desarrollo de la clase. Otro tema importante donde la gran mayoría de nosotros de repente ya pasamos por este proceso de la gestación, ¿verdad? Algunas ya somos mamás y entonces vamos a enterarnos todas las modificaciones, los acontecimientos que suceden, ¿no? Desde el momento que se produce la fecundación hasta el momento del parto. Es ahí donde se inicia la gestación. Pero antes de ello vamos a empezar a pasar lista, ¿ya? Van a apagar sus audios, por favor. Alcázar. Buenas tardes, licenciada, presente. Buenas tardes. Alvites. Alvites. Antesana. Presente, licenciada. Anyosa, Anyosa. Anyosa. Bautista. Presente, licenciada. Bendezú. Bendezú. Cabrera Lengua. Cabrera. Cajo Ramos. Presente, Cajo, licenciada. Presente. Calderón Palomino. Presente, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Campos. Campos Moquillaza. Candela. Candela. Castillo. Presente, licenciada. Audi. Presente, licenciada. Chacaltana. Chacaltana. Choque Cáceres. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Choque Román. Presente, licenciada. Buenas tardes. Condori. Presente, licenciada. Buenas tardes. Corso. Presente, licenciada. Buenas tardes. Cuba. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Donaire. Donaire Carpio. Espinosa Cabrera. Espinosa Gómez. Presente, licenciada. Espinosa Gómez. Espinosa Ormeño. Presente, licenciada Espinosa Ormeño. Flores Vázquez. Flores. Guzmán Andía.
Guzmán Andía. Hernández Barahona. Hernández. Hernández. Bernaola Ecos. Bernaola. Elías Choque. Elías. Huamán Escate. Buenas tardes, licenciada, presente. Buenas tardes. Huamaní. Huamaní. Guamaní Guayua, licenciada. Así, Huamaní Guayua. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Huamaní Ramírez. Presente, licenciada. Buenas tardes. Huaranca. Presente, licenciada. Inquilla. Presente, licenciada. Legua Arones. Presente, licenciada. Lizárraga. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. López Marroquín. Buenas tardes, licenciada. Presente. Meléndez. Presente, mi buenas tardes. Meléndez Amachizo. Mendoza Almora. Mendoza. Moreira. Morón Guamán. Morón. Presente, licenciada. Morón Guamán. Ormeño Siguas. Ormeño. Pachas. Presente, licenciada. Buenas tardes. Peña Isasi. Oma. Presente, licenciada. Buenas tardes. Quispe Chávez. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Cagua. Ramos. Raimundo. Presente, licenciada Raimundo. Reyes Alfaro. Presente, licenciada. Buenas tardes. Rojas Calderón. Reyes Pecho. Siguas. Presente, licenciada. Taipe. Presente, mis buenas. Tataje. Presente, licenciada. Buenas tardes. Toledo. Zapata. Presente, licenciada. Buenas tardes. Zúñiga. Ramos Melgar. Bien, entonces vamos a empezar con la ponencia, ya que como ustedes... Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Disculpa, Elvites García, presente. Todos los que han llegado tarde, al final de la ponencia voy a volver a pasar la asistencia. Vamos a dar inicio a la ponencia
por favor, mantengan orden, apaguen sus audios, como ya ustedes saben, les damos minutos para aclarar algunas dudas que ustedes tengan, ¿no? Y podamos terminar satisfactoriamente, ¿no? La ponencia, ¿bien? Entonces, al final, como les vuelvo a repetir, porque yo sé que están entrando gradualmente, pero al final vamos a volver a llamar a aquellas alumnas que no estaban presentes, yo vuelvo a llamar. ¿Estamos? Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es, ¿no? La gestación. Acá en la primera imagen estamos observando la silueta de una gestante y a la vez también observamos cómo va desarrollando, ¿no? El embrión durante, ¿no? Todo el proceso que va a durar esta etapa, el periodo embrionario que empieza a partir de la 4ª semana hasta la 8ª semana para luego entrar acá. Ya estamos observando a un feto, ¿no? Que se inicia pues a la 9ª semana de gestación, este periodo fetal, hasta el momento que se produzca el parto, ¿no? Entonces, acá está la silueta de una gestante acariciando su vientre, ¿no? De repente se está moviendo, pero ella siente ese movimiento de su bebé y por ello se está acogiendo el vientre. ¿Y qué es la gestación? Queremos saber qué es la gestación. Es un proceso fisiológico y que tiene un determinado periodo de tiempo. Se inicia con la fecundación y va a finalizar con el parto. Durante todo este proceso, ¿no? De gestación, esta célula llamada cigoto, ¿ya? Va a pasar por 3 periodos importantes. Un periodo preembrionario, embrionario y fetal. Cuando entra al periodo fetal, pues este periodo se va a caracterizar porque va a crecer, ¿no? Va a crecer y ganar la masa muscular en forma acelerada. ¿Y dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar esta gestación, pues, en el vientre materno. Por eso que la reproducción humana es de tipo sexual. ¿Por qué? Porque participa ambos sexos, o sea, ambos gametos, ¿no? Y es de tipo vivípara. ¿Por qué vivípara? Porque se va a desarrollar, ¿no? La célula llamado blastocisto dentro de la cavidad uterina para así dar pues la vida ya a un ser humano, ¿no? Entonces, al inicio no tiene forma humana, es una célula, luego pasará un periodo ya embrionario donde se formarán los diferentes órganos y sistemas, ¿no? Del nuevo ser y luego pasará al periodo fetal que ya va a tener apariencia humana. Entonces, recordamos, ¿dónde se produce la fecundación? La fecundación se va a producir en la trompa de falopio. Desde ese momento se inicia la gestación o el embarazo. Si no hay fecundación, no va a haber, ¿no? Gestación. Entonces, se inicia con la fecundación. ¿Y dónde se lleva a cabo la fecundación? En la trompa de falopio. Desde el momento que se produce la fecundación, las 2 células haploides se unen para dar, ¿no? Origen a la formación de un cigoto, que va a ser ya una célula diploide. Este cigoto va a sufrir una multiplicación celular, ¿no? Durante el trayecto de la trompa de falopio se va a ir, ¿no? Multiplicando sus células hasta tener el aspecto de una mórula, para luego pasar a ser un blastocisto. Y al 7º día que se produjo la fecundación, se va a implantar en la cavidad uterina el blastocisto.
Desde ese momento que se implanta, ya pues se van a formar el disco bilaminar, es decir, que se va a dar la gastrulación, porque todo este proceso de multiplicación celular desde que se produce la fecundación se llama segmentación, para dar origen, pues, posteriormente a la gastrulación. ¿Y qué cosa es la gastrulación? Es la formación de los discos bilaminar y trilaminar. Si hablamos de un disco bilaminar es porque se va a formar, ¿no?, dos partes de estos discos, llamado pues el hipoblasto y el epiblasto. Del hipoblasto es donde se va a formar la placenta, ¿no? Y del epiblasto se va a dar origen a la formación, ¿no?, del embrioblasto. Del embrioblasto es donde se va a formar el embrión. Pero esta célula o este disco bilaminar no se va a quedar con dos hojas germinales, sino se va a transformar ya en un disco trilaminar. ¿Qué quiere decir? Que va a dar origen a la formación de estas hojas germinales, de aquellas se va a originar, ¿no?, el desarrollo de los diferentes órganos y sistemas. ¿Y cuáles son esas hojas germinales? Son el ectodermo, mesodermo y endodermo. De cada una de esas hojas germinales se formarán los diferentes órganos y sistemas. Entonces, antes de cambiar la lámina, ¿dónde se lleva a cabo la fecundación? ¿Dónde dijimos? En la trompa de Falopio. Trompa ¿A de los falopio. cuántos días después que se produjo la fecundación se va a anidar el blastocito en la cavidad uterina? Al séptimo día. Al séptimo día. Pero también podemos decir al 21º día del ciclo menstrual. Pero acá, como estamos hablando de la fecundación, pues todo ese trayecto donde va a pasar por la trompa de falopio, ¿se recuerdan cuando hablamos sobre los órganos reproductores, anatomía y fisiología de los órganos reproductores, y mencionamos su función de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces la trompa de falopio sirve como medio de transporte, ya sea para el óvulo o para el espermatozoide o para el cigoto, ¿no? Entonces todo ese el trayecto que va a pasar por la trompa de falopio va a durar pues entre 3 a 5 días, pero se implantará en la cavidad uterina al séptimo día después que se produjo la fecundación. Bien, entonces puede ser pregunta de examen. Entonces, la gestación, o también llamado embarazo, es un lapso de tiempo comprendido, como ya les dije, que desde la fecundación hasta el momento del nacimiento, hasta el momento del parto, ¿no? Y la gestación, pues, se puede, ¿no?, producir antes de la fecha probable de parto que le hayan indicado, ¿no? Pues, porque se puede dar un parto prematuro, un parto inmaduro, o puede pasarse de la fecha también programada, ¿no? Sería un parto postmaduro, cuando supera las 42 semanas. ¿Y qué tiempo dura un embarazo normalmente? Si hablamos en semanas, dura 40 semanas, ¿bien? Pero estas 40 semanas van a estar distribuidas en periodos, o sea, todo el proceso que va a durar, se va a llevar a cabo desde el momento que se produce la fecundación hasta el momento del parto, pues va a pasar por 3 periodos importantes que también mencionamos anteriormente. Un periodo preembrionario, periodo embrionario y periodo fetal. El periodo preembrionario se inicia desde el momento que se forma el cigoto, es decir, con la fecundación.
para dar origen a una célula viva, ¿no? Que ya es una célula diploide. ¿Y qué tiempo dura? 3 semanas, las 3 primeras semanas de gestación. Y el periodo embrionario comprende desde la 4ª semana de gestación hasta la 8ª semana de gestación. Es ahí donde se está dando la organogénesis, formación de los diferentes órganos y sistemas. Y el periodo fetal, ¿no? Abarca a partir de la 9ª semana de gestación hasta el momento del parto. Ya tiene forma humana en este periodo fetal. ¿Y cómo nosotros diagnosticamos un posible embarazo? ¿Cómo saber si la profesora está embarazada o no? Nosotros tenemos que tener presente diferentes signos y síntomas, que algunas la vamos a presentar, pues, ¿no? Que va a ser muy notorio y algunas van a ser asintomáticas, pero sí va a haber, ¿no? Un signo importante que es la amenorrea. Pero ojo, toda amenorrea no indica que X persona, ¿no? X mujer esté embarazada, hasta descartar todo lo contrario. Entonces se realiza a través de signos y síntomas. Signos es todo lo que nosotros podemos visualizar, ¿no? Entonces síntomas son las dolencias que la gestante, ¿no? Que la va a presentar, como que mareos, cefalea, malestar general. Ella nos va a manifestar sus dolencias. Entonces acá ya dijimos, signos es todo lo que nosotros podemos percibir, lo que se ve, ¿no? Y sintomatología, o sea, síntoma son las manifestaciones clínicas que nuestra gestante podría presentar, dolencias, ¿no? Entonces, ¿como cuáles? Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ¿ya? Y vamos a confirmar con un examen de laboratorio y también con exámenes de imagen, que podría ser una ecografía intravaginal. ¿Bien? Entonces, para hacernos también estas pruebas de exámenes de laboratorio, o sea, un test de embarazo, tenemos que tener un retraso menstrual de 1 semana para que nos dé un buen diagnóstico, ¿no? Porque si no, podría salir un diagnóstico falso positivo o falso negativo. Si es que yo me hago este test de embarazo con 3 días o 2 días de retraso menstrual, podría haber, ¿no? Esos errores. Y acá estamos observando, pues, esas sintomatologías, signos o síntomas que nosotros podríamos presentar. Acá tenemos la amenorrea, ¿ya? Es un término médico, amenorrea, ausencia de la menstruación, que puede ser por diferentes causas, ¿no? Entonces puede ser por quiste de ovario, por decir, ¿no? Entonces, o el estrés mismo hace que tengamos un retraso menstrual. Dolor a nivel del bajo vientre, ¿ves? Mareos, náuseas, malestar general, ¿ya? Pero quiero descartar, ¿no? Que podría estar embarazada. Sé realmente que tuve contacto sexual sin protección, entonces tengo riesgo a quedar embarazada. Y yo debo de acudir, ¿dónde? Donde el especialista, que es el ginecólogo, ¿no? ¿Qué me sacará, pues, qué cosa? Una ecografía, ¿no? Un examen de imagen. Entonces, con este examen de imagen van a observar mi cavidad uterina, si está ocupada o no. Hay presencia de un saco vitelino, ¿no? Y, como les decía, también con exámenes de laboratorio. Este examen de laboratorio, para que nos dé un buen diagnóstico, debemos de tener un retraso menstrual, ¿no? Más o menos de 8 días. Entonces,
De esa forma, nosotros vamos a poder dar pues un buen diagnóstico y debemos de acudir a un centro de salud, ¿ya? Que sea de garantía, ¿no? Y nos pueda realizar estos exámenes, ¿bien? Acá tenemos una relación de signos y síntomas. ¿Y cuáles son? Como les decía, no solamente a través de signos y síntomas, pero dentro de los signos y síntomas vamos a tener, pues, un signo presuntivo de probabilidad y de certeza. ¿Qué quiere decir el signo presuntivo? Que uno sospecha, ¿no? Que probablemente podría estar embarazada, ¿no? Y ¿qué sintomatologías vamos a encontrar acá en el signo presuntivo? Amenorrea en primer lugar, ¿no? También cefalea, o sea, dolor de cabeza, mareos, que puede ir acompañado con náuseas, malestar general, tensión mamaria, que al momento de retirarnos nosotros el brasier, como que nos duele los senos, ¿no? Entonces, eso nos podría, ¿no?, hacer sospechar. Y el signo de probabilidad, que es muy probable que yo esté embarazada. ¿Por qué? Porque se van a manifestar estos signos, ¿no?, más acentuados. Entre uno de ellos va a ser las modificaciones de nuestro pezón, que se pone violáceo. Al presionar va a haber secreción, ¿no? Los senos van a estar muy sensibles también. No nos olvidemos ahí que va a presentar amenorrea, ¿no? Igualmente, no solamente los pezones se nos va a hiperpigmentar, también la vulva, ¿bien? Vamos a la evaluación clínica, vamos a palpar que el útero ha cambiado su forma, ha aumentado de tamaño, es decir, que va a haber modificaciones a nivel de la cavidad uterina. Los resultados que yo me haya realizado van a salir positivos, tanto los exámenes de laboratorio como la ecografía. Asimismo, como hay modificaciones del útero, va a haber aumento del tamaño también, ¿no?, del abdomen. Entonces, acá en la imagen, ¿no?, no me viene la menstruación. Hay duda, ¿verdad? Tengo retraso, estoy estresada, tengo miedo a saber el resultado, ¿no? Y se da la sorpresa, oh, tengo cambios en mis pezones, en mis senos, mi pezón está muy oscuro, me duele, ¿no? Mis senos están muy tensos. Entonces, se acentúa más las náuseas, que algunas veces esas náuseas ya se transforman en vómitos, ¿no? Entonces, eso también. Va a haber cambios en el olfato, en relación también al apetito. Entonces, como hay cambios en el olfato, o sea, va a haber una hipersensibilidad a los olores fuertes, pues eso hace que nuestras gestantes presenten pues náuseas, ¿no? Entonces, evitar en ese momento pues estar expuesto a olores fuertes, ¿no? A los perfumes o a olores desagradables también. Entonces, hace que haya una alteración en cuanto al olfato, pues, ¿no? En el embarazo es el órgano de los sentidos que va a sufrir alteración en el embarazo. ¿Y cuál es el signo de certeza? ¿Qué nos quiere decir signo de certeza? El signo de certeza nos dice que realmente, ¿no?, nos confirma que estamos embarazadas. ¿Y cómo saber nosotros? Primeramente, va a haber ya
muchos signos. Uno, que aumentó el volumen, miren, del abdomen a consecuencia que el útero, ¿no?, ha crecido. ¿Por qué? Porque el feto está aumentando de tamaño. Asimismo, nuestra gestante va a presentar movimientos fetales. Ella va a percibir que se mueve algo. Y el examen, cuando ella acude a su centro de salud para que sea evaluada, nosotros vamos a poder escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Asimismo, vamos a confirmar, ¿no?, que realmente se mueve el feto, ¿no? Palpamos partes fetales también. Entonces, eso es un signo de certeza. ¿Qué más vamos a observar en la clínica? Que va a presentar estrías, ¿ya? Ella nos va a referir que con frecuencia acude a miccionar, que eso es normal porque el útero está aumentado de tamaño y va presionando a la vejiga que se encuentra ubicada delante del útero, ¿no? Así mismo va a presentar también, ¿no?, ¿qué cosa? El cloasma gravídico, aquellas manchas en los pómulos, en la frente, en la nariz, ¿no? Va a haber la aparición del calostro. Va a sufrir nuestras gestantes de dorsalgia, por todo el equilibrio que se va a ir hacia, ¿no?, a la columna, todo el peso es que va a poder soportar. Entonces, ¿con qué exámenes de ayuda diagnóstica vamos a confirmar, ¿no?, el diagnóstico de un embarazo? Es con un test de embarazo, que puede ser una Zúñiga beta, ¿no?, que puede ser de orina o de sangre, ¿ya? Y con la ecografía, ¿bien? Pero para hacernos estos exámenes tenemos que acudir, pues, a un establecimiento de salud, ¿ya? Y si es particular, acudir, pues, a un lugar, ¿no?, que preste garantía también. Pero yo les sugiero, es mejor que vayan a su centro de salud, que esté más cerca a su casa o a un hospital, para que le hagan los exámenes respectivos. Luego vamos a tener en cuenta ahí, cuando nos dan el diagnóstico, miren el test de embarazo, cómo se realiza. Cuando es de orina, sale 2 líneas. Si solamente sale una línea, eso no indica que estás embarazada, es negativo. ¿Cuántos meses, días, semanas dura un embarazo? Si hablamos en meses, el embarazo dura 9 meses. Y en semanas, 40 semanas. Y en días, 280 días. Aproximadamente. ¿Se puede adelantar? Claro que sí. Se puede adelantar 10 días, ¿no? El parto también se puede pasar 10 días, 7 días, ¿no? El parto. Entonces, esto es un promedio. 9 meses, 40 semanas y 280 días. Durante el embarazo, la gestante va a experimentar cambios generales en todo su organismo y también cambios o modificaciones locales. Si nosotros hablamos de modificaciones locales, se refiere al aparato reproductor que va a estar relacionado, pues, con la evolución, ¿no?, del embarazo, es decir, a dónde se anidó, en especial, quién es el que sufre estas modificaciones tan notorias. Es el útero, porque dentro de la cavidad uterina es que se está desarrollando, ¿no?, el feto. Si hablamos del sistema tegumentario, se refiere al tejido adiposo. Miren a dónde más se va a presentar estas estrías gravídicas, que son exclusivamente por el embarazo.
Y esto se debe a que aumentamos la masa muscular, el tejido adiposo, ¿no? El tejido elástico se va a rasgar, miren, por la sobredistensión de la piel. Entonces, mayormente se presentan en la parte inferior del abdomen, en las caderas, en los senos, ¿no? Por el aumento de tamaño. Asimismo, también en el brazo, las estrías, ¿no? Estas estrías, si yo soy primeriza, son un color violáceo, ¿ya? Pero si yo tengo ya 2, 3 hijos, entonces ya no van a ser estas estrías así de color oscuro, violáceo, sino va a ser aperladas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una primeriza y una multípara. En cuanto a las modificaciones generales, como les decía, estas modificaciones se van a dar a nivel metabólico, en el aparato digestivo, a nivel de la piel, que ya lo mencionamos, ¿no? En las mamas, en el aparato reproductor, eso ya serían modificaciones locales. También hay cambios hematológicos en el sistema urinario, sistema endocrino, en el aparato cardiovascular. Estas son las modificaciones generales. Y no nos olvidemos de, en cuanto al peso. Una gestante incrementa de peso durante el embarazo, entre 8 kilos a 13 kilos aproximadamente. Pero si yo sobrepaso, ¿no? Esos promedios, esos rangos que va de 8 a 13 kilos, supero los 13 kilos, ya sería una, ¿no? Gestante con obesidad mórbida. Entonces tenemos que indicarle cuando ella acuda a sus controles prenatales, ¿no? Orientación nutricional, saber enseñarle las señales de alarma que ella debe de tener presente también, ¿no? Pero tenemos que decir que una gestante debe incrementar de peso por semana 200 a 250 gramos, ¿ya? Entonces, sí, también orientarle cuál es su sistema nutricional es importante también, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se alimente y si consume muchas comidas ricas al paladar, pues tiene tendencia a incrementar de peso más de lo normal, ¿bien? Entonces, acá en cambio, si estamos hablando modificaciones en relación al aparato digestivo, pues acá nuestras gestantes, ya la digestión va a ser muy lenta, va a disminuir. ¿Por qué? Porque se va a producir la disminución del movimiento peristáltico, ¿no? Aparte de eso, de que el útero, conforme va creciendo, va presionando a los órganos vecinos, entre uno de ellos al estómago, lo hace ascender y presiona. Y es por eso que nuestras gestantes, la gran mayoría de ellas, van a presentar reflujo, como que se regresa a los alimentos también. Por eso que se sugiere a nuestras gestantes que su alimentación debe ser 5 raciones en el día, ¿no? Y luego debe consumir muchas fibras, o sea, los alimentos que contengan fibra para que no sufra de estreñimiento, ¿ya? Entonces, es importante. Y a la piel, ya les dije, en relación a las mamas al inicio, como les dije, van a estar sensibles, van a sufrir algunas de ellas de mastalgia. Mastalgia se refiere dolor, ¿no? Dolor a nivel de las mamas. Conforme va pasando los meses, los senos también va creciendo y hay producción también de calostro, ¿no? ¿Por qué? Acá, conforme va pasando los meses, les decía, los senos